Y ahora es momento de ver qué es lo que le depara este año al sector laboral del país y para más detalles de esto estamos en comunicación con el especialista en empleo Enrique López Arce. Buenos días, señor, bienvenido a Proindustrias. Qué gusto saludarte, un saludo cordial a toda la gente de Proindustrias y un año muy desafiante, ¿verdad? Un año donde, digamos, empezamos con un enero, digamos, cargado de empleo. Es un buen momento de, digamos, todo lo que son empresas de ventas de aire acondicionado, buen momento de empresas que, digamos, que proveen piscinas, buen momento de empresas que se encargan de la irrigación de espacios verdes, buen momento de empresas que venden generadores y también UPS. Entonces, digamos que estos sectores están salvando de alguna manera el enero. Enero va a tener, digamos, unos picos de ocupación, tanto por el censo. Este año se hace el censo, son más de 200.000 voluntarios que van a tener específicamente un viático, no salario, pero un viático, lo que significa dinero en el bolsillo, y eso es positivo. 800 personas aproximadamente sí con salario. Hay que capacitar a los voluntarios, se necesitan más estadistas, más analistas, más economistas, entonces choferes que le lleven, ¿verdad?, de acá para allá. Entonces, es positivo. Va a ser un buen momento para las imprentas. Vamos a tener, al ser un año electoral, vamos a tener mucha impresión de materiales. Va a ser un buen año para las empresas de marketing, va a ser un buen año para las empresas gastronómicas, va a haber un aumento de reuniones, esperamos con todos los protocolos sanitarios, y va a ser un buen momento también para los medios de comunicación. Digamos que esos dos sectores van a estar de parabienes. El año va a ser, digamos, muy desafiante. Las proyecciones son de que el 2021 no esté al nivel del 2021 haya sido mejor que el 2022. Estamos hablando de un crecimiento cercano al 4% del PIB, lo que significa aproximadamente 30.000 empleos menos que en el 2021. Y bueno, ahí está lo desafiante verdaderamente. Se podría decir que ahora, contrariamente a lo que se indicaba el año pasado, el factor electoral estaría generando un escenario propicio para el sector laboral. Tenemos una dualidad al ser un año electoral, ¿verdad? Por un lado, digamos que las inversiones, o sea, en un año electoral, y esto está comprobado científicamente por la estadística, digo bien, en un año electoral el capital privado espera a ver cuáles son los resultados. O sea, vamos a tener menos inversiones por un lado, ¿verdad? Que en el 2021, pero por el otro lado, digamos, va a haber inyecciones de dinero, no del sector privado, sí del sector que busca, digamos, ser elegido, que está en pugna electoral, y eso va a generar, digamos, un respiro económico, además de que es el primer año que en muchísimo tiempo se hace de vuelta el censo, ¿verdad? Tenemos factores positivos y factores desafiantes en cuanto a una disminución, digamos, de la intensidad de lo que eran las inversiones fuertes en farmacias, en supermercados. Va a haber muchas de esas inversiones, aumento de lugares de fábrica, que seguramente van a estar esperando para ver quién es el que resulta vencedor de esa justa electoral después de la quincena de diciembre. Mencionaste algo sumamente notable que tiene que ver con el aumento en la demanda de empleo en cuanto a venta de transformadores, también en servicios recreativos como piscinas. ¿Esto está ligado directamente a las temperaturas que estamos teniendo actualmente? Efectivamente, fíjate que el tema del récord de ventas de piscina, inclusive me decían falta materia prima, no estamos pudiendo llegar con algunos pedidos, algunas de esas importadoras y fábricas de piscina, pero lo que a mí me llamó la atención poderosamente también es el tema de los espacios verdes. Estos espacios verdes que están
digamos, en lugares vistosos como shopping, como, digamos, la fachada posterior de industrias, de empresas, de edificios, todos están buscando ser automatizados, porque si no, digamos, una persona tiene que estar regando constantemente, ¿verdad? Entonces, por un lado es difícil conseguir esa persona, por otro lado, digamos, es un trabajo de mano de obra muy constante. Entonces, por nuestro calor, sí o sí, estos espacios verdes, para que continúen verdes, tienen que tener un sistema de irrigación automática, y ahí significa que va a entrar plomero electricista. Entonces, tenemos récord de pedido de plomería de electricidad, que también de técnicos de aire acondicionado, ¿verdad? Récord de ventas de aire acondicionado. Efectivamente, la ola de calor está generando, digamos, problemas para la mayoría de la ciudadanía, pero un buen momento para empresas de varios sectores. También se puede decir que es un buen momento para cuentapropistas de conseguir mejores cantidades de trabajo, teniendo en cuenta que se tienen que hacer de repente mantenimientos en aire acondicionado, por ejemplo. Efectivamente, los técnicos de aire acondicionado, que normalmente, como bien decía, son profesionales independientes, están en un buen momento. Es lo mismo todo lo que tienen que ver con temas de plomería, con temas de limpieza de piscina, ¿verdad? Hoy si tenés piscina y querés que te venga el que te limpia, bueno, vas a tener que esperar 1, 2 y hasta 3 días. Lo mismo con el tema del aire acondicionado. Hay muchísimos pedidos y de repente se retrasan por esa cantidad de pedidos. Por un lado, digamos, es un momento que se satura, digamos, quien más, quien menos quiere tener su aire acondicionado, o si puede comprar, hoy las piscinas están muy accesibles, precios que van desde 25 millones a 30 millones, y en la semana puede tener un lugar que estaba seco de tu patio, ya puede tener una piscina. Entonces, esos montos hacen de que de repente la gente se anime, se endeude, y está generando récord de contrataciones, de ventas y de contrataciones en un enero que normalmente suele ser bastante seco. En este momento hay mucho movimiento. Obviando un poco de este escenario que se genera debido a las altas temperaturas para la demanda de algunos productos y servicios, mencionaste que algunos sectores, como por ejemplo el de imprentas, marketing, también personas que van a estar trabajando en los censos, van a estar teniendo una alta demanda durante este año. Principalmente, ¿qué franja etaria va a verse beneficiada con esta demanda debido a estos factores que mencionaste al principio? Bueno, estamos hablando de un país con un bono demográfico alto. Hay que entender que de cada 10 paraguayos, por lo menos 6 tienen menos de 40 años. Tenemos, digamos, una cantidad importante todavía de chicos. Entonces, evidentemente, nuestro mercado laboral es de millennials, ¿verdad? O sea, principalmente la mayoría de nuestro mercado laboral es de millennials. Eso significa personas que tienen entre 30 y 40 años aproximadamente. Los dos extremos de la vida laboral cuesta más. Al buscador del primer empleo ya le costaba antes de la pandemia, ahora le cuesta. Y aquel que tiene encima de 40, 45, 50, 60 o más, le cuesta también. Pero lo bueno de estos sectores es que, como decía, que muchos son profesionales independientes y se valora digamos, la experiencia. En este caso, digamos, principalmente tenemos gente de todos los sectores, ¿verdad? La empresa busca siempre, lastimosamente, decimos lastimosamente, porque privilegia siempre a los jóvenes. Nosotros creemos que el empleo debe ser dado por la capacidad y todos deberían competir en igualdad de condiciones. Pero en cuanto a cuentapropistas, ¿verdad? Tenemos mucha gente que pasa los 40 años. Entonces, digamos que hay una especie de democracia de que está llegando este buen momento de enero para este sector, digamos, en igualdad de edades. Ahora sí tenemos digamos, un gran obstáculo en el Paraguay, que principalmente nuestros jóvenes no buscan este tipo de empleo, sino que buscan el empleo administrativo, contable, de secretaria, que en este momento no hay. Entonces,
una llamada de atención para, digamos, romper paradigmas. Empleo administrativo no hay, cada vez va a haber menos, ¿verdad? La cuarta revolución industrial automatiza mucho el empleo de cuello blanco y tenemos mucho empleo. El Paraguay en este momento necesita más oficios que están en falta. Se podría decir que hay un gran espacio para justamente este sector que estás mencionando de ir aprovechando más aún los jóvenes, ¿verdad? Correctísimo. Este es un momento, así como cuando alguien dice, voy a hacer mi empresa, pero antes tengo que saber qué le gusta a la gente. Entonces, cuando vos vas a salir al mercado laboral, vos tenés que decir, está bien, lo que me gusta a mí es esto, pero yo tengo que saber cuál es la necesidad de las empresas y del mercado laboral. En este momento el Paraguay necesita mucho más oficio. Hay una necesidad muy grande, insatisfecha, de oficios como electricista, técnico de aire, técnico de superior de farmacias. Entonces es una oportunidad gigante que si estudias una de estas carreras vas a tener un empleo de inmediato. El operador de máquina de costura está en falta, el panadero está en falta, un buen cocinero, hay mucho pedido, ¿verdad? El sector gastronomía que estuvo prácticamente en terapia intensiva desde noviembre está de parabienes. Está pasando mal todavía porque se endeudaron mucho, pero digamos que está teniendo más oxígeno que en el 2020 y que en el primer semestre del 2021. ¿De qué manera se podría direccionar correctamente entonces la demanda con la oferta? Y tiene que ver con la educación. La educación formal tiene que formar, digamos, pensando en las necesidades de la sociedad. El tema es que tenemos mucho más bachilleres de ciencias sociales y muy poco bachillerato técnico. Entonces vos le metiste 6 años, le hiciste asistir a aula durante 6 años a nuestros jóvenes mostrándole un tipo de empleo, ¿verdad? Subliminalmente el empleo de estudiar, no le mostraste mucho la parte técnica, le mostraste mucho de administración. La mayoría de nuestros bachilleres técnicos son administrativos y contables. Entonces es normal que cuando salga al mercado laboral busque ese tipo de empleo. ¿Cómo modificamos esta tendencia? Y modificamos a través de un cambio de esos bachilleres, ¿verdad? El bachiller técnico y contabilidad tiene que tener una cantidad limitada y buscar más bachillerato técnico de aires acondicionados, bachillerato de electricidad, de plomería, todo lo que tiene que ver con panadería, confitería, que hoy el mercado laboral está pidiendo a gritos. Señor, ¿se tienen ya datos más precisos de cómo cerró el sector laboral del país el año pasado? Sí, claro que sí. Tenemos, en realidad, el último informe oficial del INE es del tercer trimestre, pero nos arroja una radiografía muy precisa, ¿verdad? De la manera en que cerró. Nosotros tenemos 3.700.000 con, digamos, y un poquitito más de personas en la fuerza de trabajo, lo que era antes conocida como la PEA. Tenemos 3.470.000 de ocupados. Fíjense que lo que medimos en el Paraguay es la ocupación, ¿verdad? No es el empleo, sino trabajaste y te dieron algo. 455.000 personas con problemas de empleo, 282.000 personas en el desempleo abierto, buscando activamente empleo, 179.000 personas subocupadas, eso significa trabajaron, pero no lo suficiente, quieren más, 33.000 inactivos circunstanciales. Si vamos a separar el empleo en el Paraguay por sectores, el campo genera 700.000 empleos, el sector secundario, donde está la industria y la construcción, la industria genera 350.000 empleos y la construcción 265.000 empleos. El empleo en su mayoría en el Paraguay está en el sector terciario. Tenemos 1.000.000 de personas trabajando en los comercios, 800.000 personas trabajando en servicios, 300.000 personas trabajando en otros servicios del sector terciario que son el transporte, la finanza, los seguros. Si vamos a dividir al Paraguay por
digamos, tipo de empleo, tenemos 1.384.000 asalariados privados, tenemos 1.052.000 cuentapropistas, ¿verdad?, que viven del día a día, 360.000 empleados públicos, hay que sumarle por lo menos unos 50.000 contratados, tenemos 164.427 empleadores y tenemos 265.000 personal doméstico, que no es solamente las empleadas domésticas, sino que también tiene que ver con el jardinero, con el pintor de la casa, con el mayordomo. Tenemos, digamos, en cuanto a ingresos, y esto es lo que tenemos que mejorar, la gran mayoría del Paraguay gana, digamos, hasta desde salario mínimo, o sea, la población ocupada, la gran mayoría de la población ocupada de esas personas que están tanto en cuenta propista como, digamos, como asalariado privado, aproximadamente 1.400.000 gana entre un salario mínimo y 3 salarios mínimos. O sea, esa es la gran mayoría. Hay 400.000 personas que fueron contratadas, pero poca carga horaria, entonces ganan menos del salario mínimo, o venden y no alcanzan el salario mínimo, ¿verdad? O hacen su servicio y no alcanzan el salario mínimo. Y tenemos 120.000 paraguayos, solo 120.000 paraguayos de 3.470.000 ocupados que ganan más de 3 salarios mínimos, o sea, más de 6 millones de guaraní. El gran desafío es mejorar, digamos, la calidad del trabajo y formalizar al trabajo, ¿verdad? De cada 10 empresas, 7 no cumplen con alguna ley laboral y solo 3 son las que cumplen con la mayoría de las leyes laborales. Perfecto, señor. Le agradecemos mucho por todos estos detalles que compartió con nosotros y esperamos entonces que este año la demanda sepa dónde buscar realmente la oferta laboral. Muchas gracias. Por favor, el agradecido soy yo y bueno, el mensaje final, prohibido rendirse. Este 2022 va a haber empleo, pero el empleo va a estar siempre en el que no para de buscar. La única diferencia entre el que consigue y el que no consigue es que el que consiguió no paró de buscar. Un gran abrazo.